Buenas tardes, radio oyentes, a su programa Las Puertas de la Justicia, por Radio Moderna 930 AM, Radio Papá. Hoy tenemos un excelente programa. Tenemos la presencia del doctor Iván Sequeiros Vargas, quien es abogado por la Universidad San Martín de Porres. Ha sido, dentro de sus logros, asesor en el Ministerio de Justicia, asesor en el Congreso de la República, también ha ejercido el cargo de defensor público, docente y abogado. También ha sido juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, asimismo ha sido presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima y vocal supremo de la República. Tenemos el alto honor de recibirlo en nuestro programa para tocar un tema muy trascendente, que es la determinación de la pena. Lo vamos a tocar desde un tema social y desde un tema metodológico, digamos, para que puedan entenderlo no solo nuestro público de abogados, sino nuestros radioescuchas que no necesariamente son abogados. Doctor Sequeiros, le reitero nuestra gratitud, poder recibirlo es un alto honor. Muchas gracias por estar en el programa. Sus palabras de bienvenida, doctor. Muchísimas gracias, buenas noches con todos. Efectivamente agradezco la invitación para abordar algunos temas referidos a la justicia y en todo caso tratar de explicarles de manera sencilla, de manera simple, para que todos tengamos conocimiento de cómo es que la justicia actúa en los casos concretos, ¿no? Creo que hay que abrir un poco el Poder Judicial para que la gente entienda cómo se hacen los trabajos en el Poder Judicial. Muy amable, doctor. Doctor Harrison, por favor, Pero muy buenas tardes al doctor Iván Sequeiros Vargas. Qué gusto, doctor. Este programa se encuentra honrado con su presencia, ¿no? Referente a los temas académicos. Usted es un reconocido jurista que nosotros, los del mundo del derecho, conocemos bastante de su trayectoria, y qué bueno que comparta sus sabios consejos y sobre todo su doctrina en este programa. Muy buenas tardes también a todos los cibernatas y radioyentes que nos siguen en cada espacio. Doctor Marcos, su palabra de bienvenida, por favor. Bueno, muy buenas tardes a nuestros radioyentes y cibernautas que cada semana están con nosotros, y agradecer la digna presencia del doctor Iván Sequeiros, que nos va a permitir, ¿no?, de una u otra manera, de una forma muy académica, puntualizar lo que es la determinación de la pena. Muchas gracias por su digna presencia. Gracias. Muy bien. Doctor, para ir entrando en calor del tema, justamente encontré un artículo que usted escribió en el 2016, muy importante, que incluso se podría decir que es hasta visionario, ¿no? Porque da cuenta de una realidad y de alguna manera indica que, lo digo en resumen, indica que las penas suspendidas en general, bajo algunas excepciones se entiende también, no debería darse porque no tiene, no llega al objetivo que es resocializar al condenado, digamos, ¿no? No sé si nos podría comentar respecto a este artículo, que hoy lamentablemente, lo digo lamentablemente, está más vigente que nunca, ¿no? Vemos las cárceles que son centros de adoctrinamiento y donde extorsionan a diestra y siniestra, ¿no? Es algo conocido, ¿no? Que se está tratando de curar, digamos, en salud, pero es un trabajo muy difícil. ¿Qué nos podría decir al respecto? Si ha cambiado su posición, si la mantiene o no, doctor. Le agradezco. En efecto, ya han pasado casi como 10 años de este artículo, entonces la idea en ese momento fue más o menos la siguiente: ¿hasta qué pena las penas suspendidas en su ejecución pueden servir como un resarcimiento de la sociedad respecto de las personas que incurren en hechos delictivos? ¿O cómo es que el Estado logra efectivamente establecer su autoridad frente a una persona que ha cometido un delito? Decíamos, si mal no recuerdo en el artículo, que la pena suspendida en su ejecución más o menos fuera como un saludo a la bandera, porque la persona que incurrió en delito finalmente no va a prisión y tampoco cumple con el resarcimiento del daño, la reparación civil, de tal manera que la experiencia que siente quien ha delinquido sencillamente es de total impunidad. Y las víctimas de este tipo de delitos, que son delitos menores, por cierto, donde hay pena suspendida, también se sienten decepcionados
porque el sistema de justicia da la apariencia que no funcionara. Con esto no estoy diciendo que no estoy de acuerdo con las penas suspendidas, claro que estoy de acuerdo. El asunto es que cuando se suspenden las penas, tiene que establecerse los rigores del comportamiento que tiene que seguir esta persona. La prognosis. Y en todo caso, no, las reglas de comportamiento que se le pone. Y en todo caso, exigirle al cumplimiento de la reparación civil, del resarcimiento del daño, lo que antiguamente no se hacía. En este tiempo se está haciendo. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha reformado la posibilidad de que los condenados a pena suspendida no se rían de la justicia y digan, bueno, pues como no tengo dinero, no tengo de dónde pagar, lo que ya ha sido revertido, porque en el tiempo vigente, si no cumple con el pago y la reparación civil en el tiempo que se le fija, esa pena suspendida se puede convertir en efectiva. De tal manera que, cuando menos en este tiempo, la justicia ya resulta siendo más efectiva. Y por cierto, las personas que incurren en delito sienten el peso de la ley. Antes no había esta exigencia, antes no había este rigor normativo, consecuentemente no me mandaban a prisión, no pagaba reparación civil y seguía con mi actividad normal. Y ni siquiera me controlaban en las reglas de conducta que me habían puesto para que en ese tiempo me comportara adecuadamente. Tanto así que mucha gente con pena suspendida seguía volviendo a cometer delitos. Entonces, era una suerte de remedio de justicia donde las personas que incurrían en delitos no sentían en absoluto el rigor de la ley. Naturalmente, estas penas, inclusive con la reforma del Código Penal, en el tiempo actual pueden ser ya reemplazadas por servicios a la comunidad, por ejemplo, que tampoco se está cumpliendo. Entonces, ya no es cuestión de que no se expidan buenas sentencias, sino es cuestión de que no se están ejecutando adecuadamente las sentencias. No hay un seguimiento. Y uno de los problemas en el sistema de justicia peruano es ese, precisamente, la falta de ejecución de las resoluciones judiciales, no solo en materia penal, en todas las materias. En materia civil, al que le dicen paga a tu acreedor, no paga y no pasa nada. Sí, pues, en laboral también, ¿no? En laboral le dicen restituye al trabajador, no cumple nada. O la empresa ya no existe, ya se extinguió, lo han cambiado de nombre, ya no se cumple. Entonces hay mucha burla en la ejecución de las condenas. Hay muchas personas de la tercera edad que deben cobrar su pensión, el derecho previsional. Por ejemplo, no se cumple. ¿Por qué razón? Porque las empresas ya no existen, porque el Estado no cumple con sus obligaciones. Entonces, las personas que tienen su pensión ya fijada y su compensación por tiempo de servicios nunca llegan a cobrar. No sé si se acuerdan ustedes el caso de un juez de la Corte Suprema que le dijeron su compensación de tiempo de servicios es de tanto, y el Poder Judicial le programó el pago de su compensación de tiempo de servicios como en 30 años. Entonces hicieron el cálculo y dijeron, usted va a seguir cobrando hasta cuando tenga 110 años. Lo cual, por cierto, es una burla al sistema de justicia. Como quieren hacer los AFP. Exactamente igual, ¿no? Entonces, creo que tenemos que superar ese defecto que tiene el Poder Judicial, no el Poder Judicial, sino el sistema de ejecución de condenas, para que la gente sienta realmente que sí hay justicia, que si yo soy víctima de delito, sepa que quien cometió el delito contra mí me está resarciendo el daño, o sepa que está cumpliendo condena, o cuando menos los rigores, ¿no es cierto?, de la pena suspendida, o en todo caso ha cumplido con su obligación del servicio a la comunidad. Todo ese sistema de ejecución, lamentablemente, está resultando muy defectuoso, y eso origina mucha decepción de la ciudadanía respecto de la administración de justicia. Entendería, doctor, escuchando el comentario y he leído el artículo, que tiene una fuerte dosis de lo que denominaríamos victimología, ¿no? El derecho penal garantiza mucho, y no digo que esté mal, garantiza, como está bien, al procesado, pero olvida a la víctima, ¿no? Olvida a la víctima. También ha indicado de que el que tenía pena suspendida, como dicen criollamente, no pasaba nada, pues no, la pasaba tranquilo. Incluso se rehabilitaba inmediatamente. Ahora, felizmente, si uno no cumple la reparación civil, sí, no te puedes rehabilitar. Pequeño detalle, porque después no pueden trabajar en ningún lado, ¿no? Ese es un tema que
digamos, creo que ahí ha habido un cierto avance, ¿o no, doctor? No, definitivamente, como le decía, ahora si está todavía vigente la suspensión de la pena, el fiscal o el agraviado pueden pedir el cumplimiento de la reparación civil. Se le da un plazo por el juez para que cumpla con esa reparación civil, que si no cumple, la pena suspendida se convierte en efectiva y tiene que cumplir la pena que fue suspendida, toda la pena que fue suspendida. Entonces, eso ya constituye evidentemente una exigencia bastante fuerte para que las personas, cuando menos, vayan a resarcir el daño que han ocasionado con la comisión del hecho delictivo, ¿no? Creo que ese tema se ha superado, y tengo entendido además que en el sistema de justicia constantemente se está pidiendo el cumplimiento de estas reparaciones civiles, y los que han delinquido, los que están con pena suspendida, están obligados, ¿no es cierto?, a cumplir con esa reparación civil por evitar la prisión efectiva. El otro problema de la pena suspendida es que no es problema, sino el problema grueso es que las personas que son víctimas de delitos no ven la efectividad del sistema de justicia frente a un hecho delictivo cometido. El problema de la pena suspendida también es que no se puede poner a todos pena efectiva, porque hay gente que incurre en delito ocasionalmente por alguna circunstancia especial que evidentemente merece una pena menor, de tal manera que lo que tiene que hacer el Estado es que esa persona sea vigilada en su comportamiento sobre la prognosis que ha hecho el juez de que no va a volver a incurrir en delito, que es condición para poner una pena suspendida, ¿no es cierto? Entonces, ser rigurosos en el cumplimiento, en el control de estas personas. Han advertido ustedes que los norteamericanos, por ejemplo, al que está con pena suspendida le ponen un agente, y este tiene que estar rindiendo cuentas a la gente. Dónde está, qué está haciendo, qué no está haciendo, y el agente en cualquier momento lo sorprende y le dice, a ver, ¿en qué actitud estás en este momento? Doctor, en cualquier momento llega. Consecuentemente lo van vigilando, ¿no? Es como una persona que está fuera de su cotidianeidad normal, cuidándose de no incurrir en algún desliz que eventualmente lo pueda llevar a prisión. Entonces, hay rigor en el cumplimiento de la suspensión de la pena, ¿no? Así es. Muy bien, doctor. Doctor, no sé si me podría comentar, en el artículo habla justamente de la situación de las cárceles en su momento, y pareciera de que se hubiese incrementado lo que era un peligro, ¿no? Incluso cita un informe muy interesante de la Defensoría del Pueblo, ¿no?, respecto a la situación en ese momento, 2016, de las cárceles, ¿no?, que realmente, en resumen, señala que no se puede señalar o acreditar que en las cárceles se esté llevando una rehabilitación, ¿no? Ese es en el 2016. En el 2025, doctor, con su experiencia amplia en materia penal, ¿qué es lo que nos podría decir actualmente? A ver, los expertos en derecho penitenciario dicen que en el Perú las cárceles son depósitos de personas. Correcto. Donde se va mandando a todo el mundo tanta delincuencia que hay, pero no hay criterios de rehabilitación de esas personas, ¿no? Es calamitosa la situación, porque las cárceles están todas por encima de la capacidad de recepción de personas que tienen, todas, en algunos casos inclusive superados hasta en un 1000% de la capacidad que tienen. La cárcel de Lurigancho, por ejemplo. Lurigancho, por ejemplo, creo que tiene capacidad para 1500 personas y hay como 8000, 9000 personas. Castro está cerrada. Castro. Bueno, tenemos crisis en el tema penitenciario. Sin embargo, hay exigencia de la ciudadanía de que todas las personas que sean involucradas en un hecho delictivo terminen en prisión. Y naturalmente, las prisiones, como bien sabemos todos, son lugares donde por la propia circunstancia o por la propia vivencia que se tiene ahí, induce a las personas a aprender más cosas malas que buenas. Esto determina que cuando estas personas salen de prisión, definitivamente ya están mejor informadas, mejor capacitadas para realizar otros eventos delictivos.
Sin embargo, la posibilidad de resocialización de las personas en los establecimientos penales, como dice la Constitución dice que los establecimientos penales tienen ese propósito, son preventivos para que las personas no incurran nuevamente en delitos, son resocializadores para aquellos que incurrieron en delito puedan reinsertarse en la sociedad, no está cumpliendo porque definitivamente esta sobrepoblación penal determina que sea inviable esta posibilidad. Adicionalmente a eso, los controles que existen en los establecimientos penales son bastante relativos, lo que determina que mucha gente siga cometiendo delitos estando en prisión. Sabido es, por ejemplo, que jefes de organizaciones criminales que están en prisión continúan manejando las organizaciones criminales. Entonces, esta situación caótica de los penales trae como consecuencia la necesidad de, no me gusta hablar la palabra que todo el mundo habla, reformar, pero no saben cómo reformar, sino de tomar medidas severas, ¿no es cierto?, para que pueda de alguna manera superarse estos depósitos de personas donde no hay orden, donde no hay control, donde no hay posibilidad de que las personas efectivamente puedan entender que el delito que cometieron y entender también la posibilidad de que pueden tener una mejor vida saliendo de prisión. Por el contrario, están muy concentrados en su actividad y ya mucha gente lo ha tomado el tema de la prisión como un ejercicio de entrenamiento para seguir cometiendo delitos. Lo que pasa es que también en el sistema penitenciario su problemática creo que también está en su presupuesto, en la captación de los profesionales, porque el establecimiento penitenciario no solamente está estructurado para recibir a las personas, sino también dentro de su estructura y dentro de su organización está para reeducarlos, está para darle un asesoramiento psicológico, social y también darles las herramientas para poder realizar alguna actividad manual que pueda llevar para que ellos salgan. El problema radica de que esa estructura está para una cierta capacidad y los profesionales están dados para esa cantidad. El problema que hay es la sobrepoblación. Esa sobrepoblación se debe de que el Estado tampoco no ha dado, como que dice, en el tiempo la construcción de nuevas cárceles, que no debería ser así, sino se debería estar atacando desde la niñez, desde la parte educativa, para que no se sigan cometiendo delitos. Pero acá creo que estamos a la inversa. Entonces, la justicia también está impedida, también, como quien dice, a mandar más, porque también el juez también tiene que tener el conocimiento y también a dónde van a ir, o es un mayor adoctrinamiento o esto va a ser peor. Entonces también ahí viene con lo de las suspensiones de la pena dado por ciertos criterios también, ¿no? Claro, en las reformas que se ha hecho en el Código Penal últimamente se ha establecido que hasta 5 años de pena privativa de libertad puede ser suspendida, inclusive hasta 8 años en algunos casos excepcionales. Con responsabilidad restringida, ¿no es cierto? De tal manera que la posibilidad de imponer penas suspendidas obedece al criterio que establece el doctor, la sobrepoblación en los penales. Entonces, bajo ese criterio y bajo ese argumento se han hecho modificaciones en el Código Penal. Inclusive ha sido utilizada la misma pandemia del año 2020 para que pueda salir mucha gente de las prisiones. Esto determina que el caos en la cantidad de la población penitenciaria sea imposible que los pocos profesionales que hay puedan rehabilitar a la gente definitivamente. Cuando se habla del presupuesto, es curioso, pero en la elaboración del presupuesto, en la discusión de la ley de presupuesto, el último tema que se toca es el tema de las prisiones. Es el último tema. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ya, ¿qué vamos a hacer? Hay que tocar también el tema de las prisiones para darle un presupuesto, pero hay otras prioridades
salud, educación, qué sé yo, Claro. y al final dicen, bueno, pues también hay que darle a las prisiones. Entonces la posibilidad de otorgarle más cantidad de presupuesto a las prisiones es bastante complicado. Yo también podría pensar, ¿por qué no dentro de la pena, que dice que va a estar recluido, también resarcirle también algo para el Estado? Porque hay que ver de que el Estado le da un lugar para dormir, un lugar para comer de manera gratuita, y hasta vemos que tienen hasta recreación por los mismos derechos humanos, y el Estado no recupera nada de eso tampoco, Así es. porque tienen una alimentación diaria que creo que hasta que reciben más que una ración que de un militar, y el Estado no ve tampoco ningún regreso. Claro. Es que implica solamente un gasto, no hay una inversión. Por eso, es decir, porque digo, oye, si yo voy a invertir, ya, yo te voy a hacer esto, pero ¿cómo también me lo vas a devolver? Porque te va a poner un psicólogo para que una asistente te va a dar para que te profesionalicen. Si no tienes estudios, yo te voy a dar. Pero, Comida. ¿y yo como Estado? Lo ideal sería que se le dé un trabajo y parte de la producción de ese trabajo pase para el Estado y parte para el trabajador, ¿no es cierto? Entonces el Estado estaría invirtiendo y no solo gastando, porque cuando menos recuperaría el capital que gasta en ese preso, ¿no es cierto? Porque si lo vemos así nomás tú dices, oye, sí, pero también y el Estado lo único que hace es meterlo a un sitio para que no siga, pero yo invierto en darle comida, desayuno, almuerzo, comida, educación, lugar para que haya teléfono porque pueden comunicarse, y hasta televisión. Entonces, en otros países como Alemania, ellos, por ejemplo, si hay una persona que ha cometido un delito menor, lo lleva a una cárcel donde no ve absolutamente a nadie, ¿no? Y eso hace que cuando salga piensen, ponerme a pensar, si yo he cometido este delito y he estado solo, volver a cometer otro, ¿cómo podrá ser? Claro, los regímenes carcelarios donde se propicia la posibilidad de reeducación de los que incurren en delitos, efectivamente resultan de beneficio para el Estado. La inversión vale la pena, porque esa persona se va a reinsertar a la sociedad y ya no va a cometer más delitos, se supone. Aun cuando el margen de personas que reinciden en la comisión de delitos en estados desarrollados es bastante bajo. En cambio, en estados como el nuestro, la posibilidad de que los que salen de prisión no vuelvan a cometer delito es bastante alto, ¿no es cierto? Entonces, no se está invirtiendo en ese tema. Reitero, la discusión de la ley de presupuesto lo tiene en el último lugar el tema de los penales. Doctor, y una pregunta referente a ese tema de lo que está hablando, que me parece bastante interesante, ¿no? O sea, para usted, ¿qué es más satisfactorio para tratar, ¿no?, la condena de una persona? Si tener una cárcel tal vez como las de Bukele en El Salvador, o de repente tener esas cárceles como las de los países nórdicos, ¿no? Dinamarca, Suecia, Finlandia, donde inclusive hasta los que se encuentran cumpliendo una condena pueden salir y posteriormente regresar. Entonces, ¿cuál sería la efectividad tratándose de esa comparación que le estamos haciendo? A ver, yo creo que debería haber las dos formas. Penales para primarios, penales para gente que se pueda reeducar muy pronto, penales flexibles. En cambio, para personas ya ranqueadas con 2, 3 condenas, los penales bastante severos, sin lugar inclusive a muchos privilegios que puedan tener en los otros establecimientos penales. Y de hecho, en todos los países existen, no en todas partes las prisiones son flexibles, sino que los catalogan de acuerdo a la circunstancia personal de cada delincuente, y hay personas que se van a quedar en prisiones mucho más rigurosas, ¿no es cierto?, frente a aquellas otras personas que están en prisiones mucho más flexibles de acuerdo a su propia situación personal, primarios, delincuentes ocasionales,
o delitos no graves van a ese tipo de prisiones, pero los que ya reinciden en la comisión del delito van a prisiones mucho más rigurosas. El sistema norteamericano también funciona así, hay gente que ya no tiene remedio, entonces los tienen encerrados de por vida en prisiones. A Guantánamo, a la cárcel, ¿no? Y a un lugar donde ellos ya saben que ya no matar, pero a los que delincan y en un principio sí los mantiene con una rigurosidad que ya no le aquel que llega ahí y sale y ya piensas, claro, si vuelve a cometer un delito o no. Lo tienen al Chapo Guzmán, ¿no? Y todavía, si ves televisivamente, todavía llevan a jóvenes a ver cómo es una prisión y los hacen estar para que ellos vean, para que entiendan cuál sería su futuro si efectivamente. Doctor, y para complementar la pregunta, y con la disculpa del caso, no hay problema, ¿qué opinaría usted acerca de la privatización de las cárceles que se vienen dando proyectos referente a ese tema? ¿Le parecería viable aquí en el Perú? A ver, las privatizaciones, grosso modo, en términos generales, me parecen idóneas. Sin embargo, en nuestro medio, donde los márgenes de corrupción son extremadamente incontrolados, la posibilidad de privatizar un penal resultaría muy riesgoso, creo yo. ¿Por qué razón? Porque parte de la corrupción en la administración estatal y en la administración penitenciaria viene de las cárceles. Los márgenes de corrupción en las cárceles siempre son grandes, en todas partes del mundo. Pues como no hay nada que hacer, están pensando en cómo sacarle la vuelta a las cosas. Entonces, los márgenes de corrupción en los penales son bastante grandes. Si esa entidad donde el margen de corrupción es muy grande, vamos a entregarle a privados, ¿cierto?, la posibilidad de que estos márgenes de corrupción muy grandes contaminen a los privados resulta bastante viable. Consecuentemente, podríamos encontrarnos con un círculo vicioso donde los márgenes de corrupción de los privados va a traer como consecuencia que se incrementen más los márgenes de corrupción en los penales y, por cierto, el descontrol en los penales resultaría mucho más complicado. Creo que no estamos todavía preparados o capacitados para privatizar los sistemas penitenciarios, no porque esto per se, porque esto naturalmente sea bueno, sino porque la desconfianza en las personas en el Perú determina que los márgenes de corrupción puedan invadir los penales privados, ¿no? Ese es mi temor. O lo otro es que se mantengan estos penales, pero esa privatización sería de que aquellos que van a agarrar esa privatización, ellos construyan el establecimiento penitenciario y que ellos lo manejen. Pero yo darle el existente, no, sería junto con el Estado, ¿no? No, la privatización sería eso. Yo privado construyo un penal con todos mis elementos de seguridad y ahí mantengo a los presos, ¿no? A cambio de que el Estado me va a dar un dinero. Sin embargo, los controles que se vayan a producir en ese medio corrupto, donde son los penales, es bastante complicado diría yo, ¿no? Entonces, y también, ¿cuál sería el costo? Es un costo fuertísimo. Varias adendas harían de repente. Desde ahí podrían venir los temas de corrupción. Claro, sí. Desde ahí pueden venir los por temas más de que se haya corrupción. modificado la ley de contrataciones. A ver, ¿a quién contratamos para que sea el privado? ¿Cuánto le vamos a pagar al que va a ser privado? ¿Qué ventajas le vamos a dar? Ya estamos hablando de temas que de repente escapan a nuestro control. Aquí estamos fuertísimos. Muy bien, antes de continuar con esta interesante entrevista, vamos a una tanda comerciales y seguimos. Si necesitas obtener un documento y apostillar, pero no tienes tiempo, no hay una sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en tu ciudad o vives en el extranjero, no te preocupes. Nosotros, Contrato Listo, empresa privada de trámites consulares, realizamos todo trámite por ti. Consultas gratuitas llamándonos y comunicándote al WhatsApp, atención, 953-558-510. Escuela de Detectives Privados de Perú, Honor y Lealtad. Tiene como principal finalidad capacitar al aspirante a detective privado con un programa de formación profesional, con el cual se prepara al estudiante con las técnicas
También métodos, destrezas, conocimientos y procedimientos más avanzados en el área de la investigación privada. Llame al teléfono 961-940-067. Para más información, muchos dicen que más vale un mal arreglo que un buen juicio. El Centro de Conciliación Ipso Facto lo hace realidad. No acabes tu vida, no envejezcas, no gastes tu dinero siguiendo juicios interminables. Acude al Centro de Conciliación Ipso Facto y soluciona tu problema en el acto, sean estos familiares o también civiles. El Centro de Conciliación Ipso Facto te espera en la calle José Gálvez 476, oficina 401. También nos puedes llamar al fijo 792-0805 o al celular 912-803-841. Estamos en Magdalena del Mar, cerquita al mercado de Magdalena del Mar. Ipso Facto. Nunca llegaba donde el juez, nunca controlaba sus actividades y simplemente... Muy bien, continuando con el programa, vamos a tocar un tema muy interesante que estoy seguro que más de un radioyente ya está atento. La determinación de la pena, doctor. Un tema que ha generado más de un debate y más de un acuerdo plenario. Y hoy día he estado revisando mínimamente lo que tiene que ver con determinación de la pena. El acuerdo plenario 7-2007 habla sobre violación sexual, cómo determinar la pena ahí. En el 1-2008 sobre residencia habitualidad. 2-2010 la concurrencia, grados, ¿no? Específico, distinto grado, nivel de la pena. El acuerdo plenario 4-2009 habla de la determinación en concurso real. El 5-2009, terminación anticipada. 1-2016, violencia y resistencia, determinación de la pena. El 1-2023 ya habla de un sistema de tercios. Y el último, el 2-2024, sistema escalonado. Creo que más de un abogado ha entrado, como se dice criollamente, en trompo con este tema de la determinación de la pena. Y no sé si me equivoco o no, pero el acuerdo plenario 1-2023 generó más dudas que certezas. ¿Qué es lo que nos podría decir al respecto? Gracias por el tema, porque es bastante interesante y origina severos problemas, no solo en los abogados, sino en los jueces también. En el mundo existen dos clases de sistemas. Uno es la discrecionalidad del juez y el otro es el sistema de los controles a través de diversos criterios. La discrecionalidad de los jueces implica la posibilidad de que el juez, con buen criterio, imponga una pena razonable en cada caso específico. Dentro de los márgenes que establece la ley, por supuesto. Tampoco está la discrecionalidad totalmente libre. La discrecionalidad dentro de márgenes determinados. El otro tema es que, o lo que ha pasado en el Perú, es que esa discrecionalidad que antes existía originaba distorsiones muy marcadas. Entonces habían penas muy pequeñas en delitos bastante graves y de repente habían penas muy severas en delitos no tan graves. Esto originó que en el sistema peruano se pretenda establecer reglas para poder imponer las penas, de tal manera que las penas sean más o menos uniformes para determinadas circunstancias delictivas. En ese afán de establecer reglas para poder poner penas razonables, creo que hemos incurrido, o se ha incurrido con buena intención, entiendo yo, en establecer pautas de determinación de pena que, como bien dijo el doctor, están originando más confusión que claridad en la posibilidad de imponer penas adecuadas a las personas. Los acuerdos plenarios, como usted lo ha mencionado, se han dado en diferentes circunstancias debido a problemas puntuales que se venían presentando en la determinación de la pena. Como le digo, en un delito de violación sexual, de repente a una persona le ponían 4 años de privación de la libertad suspendida y a otra persona le ponían 30 años de pena privativa de libertad suspendida. Y si uno comparaba los dos hechos delictivos, eran muy similares. Entonces uno dice racionalmente, ¿qué está pasando acá?
a los jueces tienes que parametrarlos para que impongan las penas. Yo soy partidario de las penas discrecionales dentro de márgenes determinados pero bastante claros. No me parece este constreñimiento al que están sometidos los jueces con determinadas reglas. Entonces se dice, tienes que fijarte en primer lugar las agravantes, tienes que fijarte las atenuantes, tienes que fijarte en la condición de la persona, tienes que fijarte en las circunstancias de la persona y sobre esa base poner una pena racional, una pena discrecionalmente válida. Ahora se ha establecido criterios mucho más rigurosos y se ha establecido lo de las ternas, lo de los tercios, perdón, no ternas, sino tercios, donde se dice que si dentro de los márgenes que establece la ley vas a separar en 3 partes, pena más grave, pena intermedia y pena menos grave. Y para poder finalmente decidir en cuál de los tercios ingresa la pena que vas a aplicar, debes tener determinados otros criterios que están fijados en los acuerdos plenarios. Entonces, el cálculo de la pena se ha convertido en una suerte de operación matemática, ¿no es cierto?, que por cierto podría traer como consecuencia criterios uniformes en el establecimiento de penas. Sin embargo, las consideraciones o los argumentos, o en todo caso los parámetros que se ha establecido para estos rigores punitivos, ha traído como consecuencia muchas confusiones. Habemos jueces que ni siquiera sabemos sacar los tercios, porque eso es una operación matemática, sí, y muchos jueces no sabemos matemáticas, entonces entramos en confusión. Llamamos al que sabe matemáticas y le decimos, oye, sácame los tercios de esto. Desde ahí empiezan los problemas, porque sobre esa base nos dicen, oye, disminúyele un tercio más por esta circunstancia, disminúyele un sexto más por esta circunstancia. Entonces, tantos parámetros en la determinación de la pena ha originado más confusión. Y estas confusiones, por cierto, siempre van en la tendencia de ir desnivelando las penas, ¿no? ¿Por qué? No porque quieran desnivelarlas los jueces, sino porque no se entiende claramente cuáles son los rigores de apreciación para los efectos de interponer las penas, y por otro lado, para establecer con claridad cuándo corresponde disminuir un medio, cuándo corresponde disminuir un tercio, cuándo corresponde disminuir un sexto. Y como la casuística jurídica es bastante variada, la posibilidad de aplicar estos criterios resulta mucho más complicado todavía. Entonces no estamos logrando, creo yo, en el tema de determinación de la pena, que los jueces sean más o menos uniformes en el cálculo de las penas. Por cierto, frente a este criterio de dispersión o no igualdad en las penas, la discrecionalidad resultaba mucho más perjudicial, porque definitivamente las penas que se imponían eran absolutamente desiguales, muy desiguales, ¿no es cierto?, en delitos similares. Entonces, algo se ha avanzado con el tema de los criterios sobre determinación de pena, aun cuando yo sería de la idea que se establezcan criterios mucho más generales y mucho más puntuales y mucho más precisos para que la determinación de la pena resulte más viable para los jueces. Con los criterios que se ha establecido tanto en la ley como en los acuerdos jurisdiccionales, la posibilidad de que un juez establezca una pena racional siguiendo esos criterios es extremadamente complicada, es muy complicada. Entonces los jueces no entran en esas complicaciones y hacen cálculos más o menos genéricos y sobre esa base imponen las penas. Es verdad, no nos gusta de repente decirlo, en algún momento hasta tantean cómo llegan, ¿no? Doctor, en el Acuerdo Plenario 1-2023, si bien es cierto, ha generado muchas dudas, pero también tiene puntos que son resaltantes. Por ejemplo, se usaba mucho el principio de humanidad, ¿no? Entonces decían, por principio de humanidad, a ver, ¿cuánto le bajo? Hay que bajarle 3, no, mejor bájale 4, ¿no? Pero en el Acuerdo Plenario han identificado, y creo que bien, porque creo que lo usaban mal, el principio de humanidad. ¿Qué es lo que nos tiene que decir al respecto, doctor? Si nos podría... Efectivamente, tiene toda la razón del mundo. Bajo determinados criterios generales o principios generales, humanidad,
racionalidad, proporcionalidad o inclusive el tema de de tener familia, ¿no es cierto? O las especiales circunstancias de la persona o las enfermedades que pueda tener la persona, criterios bastante generales que eran mal utilizados, lo que hacía derivaciones de penas en extremos bastante dispares. Entonces, cuando se establecen las reglas, precisamente lo que se pretende es controlar esos extremos en el uso de los principios sobre los cuales debe aplicarse la pena. Antes las atenuantes y las agravantes se tomaban de manera bastante genérica, ¿no es cierto? Y dentro de las atenuantes se decía, por ejemplo, este no tiene antecedentes. Como no tiene antecedentes, le voy a bajar la pena de 8 a 3. Ahora ya el acuerdo plenario no te permite eso. Le vas a bajar, pero un porcentaje que te determina el acuerdo. Consecuentemente, ya hay control sobre la aplicación de estos principios. El de humanidad era uno de los que más se usaba, y bajo ese principio se han cometido muchas injusticias, ¿no es cierto?, muchos deslices innecesarios en la aplicación de las penas, que ahora ya está sometido a control, porque no puedes utilizar ese criterio sin ningún control. Entonces los acuerdos plenarios han tenido la tendencia de controlar esos excesos, ¿no? Por ahí creo que el acuerdo plenario tiene validez. Sin embargo, insisto en que debería simplificarse los criterios para la aplicación de las penas, ¿no? Hacerlo más sencillo. Doctor, y una pregunta, y tratándose de delitos ordinarios, ¿no? ¿Cómo se determina la pena en el tiempo, respectivamente en delitos ordinarios? Estamos hablando de delitos. ¿Qué estamos entendiendo por delitos ordinarios? Todos los delitos son ordinarios, no hay delitos extraordinarios, ¿no? No. Entendería, doctor, sin agravantes, para usar el tema de los tercios, claro, o el tema escalonado. Exacto. Creo que Ajá. Ya, cuando se comete un delito, lo que se evalúa básicamente es qué persona la ha cometido, cuáles son las condiciones de esa persona. Oye, tiene 18 años de edad, responsabilidad restringida, hay que disminuirle la pena, sobre la base de los tercios necesariamente, ¿no es cierto? En algunos casos ni los tercios se aplican cuando las agravantes de los delitos ya incluyen determinadas condiciones que eliminan los tercios. Eso también es, por eso digo, es complicado el tema. Cuando se va a un tema sencillo en la aplicación de la pena, un delito común, ¿no es cierto?, no grave, se utilizan los tercios y dentro de esos tercios se considera agravantes y atenuantes. Un robo simple, doctor, entonces. Un robo simple, por ejemplo. Agravantes, atenuantes. Entonces, en función de las agravantes que puedan existir, se va utilizando el tercio, el máximo, el tercio del primer tercio, por ejemplo, o el tercio intermedio. Pero si tiene más agravantes y más complicaciones, ya se puede llegar al tercer tercio. Tercer medio. Y se va descendiendo cuando hay atenuantes. Nunca ha cometido esta persona un delito, tiene que estar por debajo del mínimo. Tiene que estar en el primer tercio, ¿no es cierto? Además tiene responsabilidad restringida, necesariamente la pena tiene que ser por debajo del mínimo legal, cuando es responsabilidad restringida. Todas estas circunstancias especiales, determinarlas en cada caso específico, como comprenderán ustedes, trae muchas complicaciones porque hay que estar plenamente informado, no solo de la situación de la persona, sino de las circunstancias especiales en la aplicación de la pena que establece el Código Penal para algunos delitos graves o delitos no graves, ¿no es cierto? Y sobre eso todavía hay que evaluar la posibilidad de que esa pena de repente no sea efectiva, sino más bien sea suspendida, ¿no es cierto?, para no incurrir en excesos en la aplicación de la pena. Consecuentemente, las medidas que se ha puesto para para establecer las penas en los delitos que se cometan, creo que contribuyen en cálculos un poco más racionales y ya excluyen esta discrecionalidad total que anteriormente existía. Entonces, ya no es viable que en este momento un juez, porque se le ocurrió y le cayó bien la persona, y además porque le parece lamentable la situación de esta persona, le disminuya la pena a niveles por muy debajo del mínimo legal. Ya no existe eso, simplemente hay que considerar como
un atenuante, por ejemplo, pero con una determinada medida, no libremente hasta donde a mí se me ocurra como juez, sino hasta determinados parámetros que me van a ir permitiendo disminuir un poquito, subir un poquito y en circunstancias especiales equilibrar una pena razonable en cada caso, ¿no? Una pena aceptable. Muy bien. ¿Alguna pregunta, doctor? De lo que se ha visto en la práctica, que cuando se van a los sistemas de tercios, a veces el criterio no es muy específico, porque a veces ponen 1 a 3, mínimo 3, pero ese tercio de 1 a 3, o bien el fiscal lo puede poner como 1 porque no es como motivo, como también lo puede poner en 2, y el juez también se fija sobre eso. Hay que no puede indicar cuál es el criterio en sí, porque hay un rango, pero ese rango que se da, ¿cómo voy a establecerlo de una manera, ¿no?, para indicar que esta es la pena que se va? A ver, en principio los jueces no pueden imponer penas por encima de lo que el fiscal pide. Eso queda clarísimo. Consecuentemente, en las acusaciones fiscales ya se está acostumbrando, felizmente, los fiscales ya están determinando la prognosis de pena con los criterios que establece el Código Penal y los acuerdos plenarios. Entonces el fiscal con esos criterios ya dice sobre una pena entre 5 y 14, dice a este señor que se le imponga 8. ¿Por qué razón? Porque está en el primer tercio por estas razones. Entonces el fiscal ya califica eso. Sobre eso que ha calificado el fiscal y ha dicho que se le imponga 8 años, la alegación del abogado defensor puede decir, pero el fiscal no ha considerado estas circunstancias especiales de mi patrocinado. Entonces el juez con criterio sobre esos 8 puede disminuirle algún margen la pena sobre la base de los criterios que establezca la defensa del procesado, que estén debidamente acreditados. Entonces, rigurosamente, una pena no va a ser igual a otra cuando dos personas cometen el mismo delito, porque siempre van a existir circunstancias o situaciones especiales que eventualmente puedan traer como consecuencia que a uno se le imponga un poquito más de pena y al otro un poquito menos de pena. Eso es ineludible porque, reitero, existen varias variables que se tiene que tomar en cuenta para llegar a la pena concreta. Estas variables son manejos estrictamente matemáticos. El tercio, el medio, el sexto. Además le puedes bajar con algún criterio de repente un tercio más sobre algo. En fin, en cada evento, en cada tipo penal, ¿no es cierto?, hay que tener determinadas consideraciones específicas sobre las genéricas que existen en la norma procesal penal. Y quiere decir que bajo ese manejo de que tiene el Ministerio Público, brutalmente ellos le están indicando al juez, oye, tiene tal cosa, y por lo tanto la pena en concreta que tú le vas a tener que poner es la que está fijada acá. No puede ser menos tampoco. No, los fiscales determinan el límite de la pena. El límite. No pueden ir más si allá. el delito tiene una pena entre 2 y 10, el fiscal dice pónganle 5. El juez no puede ponerle más de 5. Pero sí puede. Pero sí puede bajarle. Y la prohibición por defecto. Prohibición por defecto, ¿a qué nos estamos refiriendo? Creo que es cuando disminuyen mucho la pena, creo. Cuando disminuye. No, pues es que en el tiempo vigente ya no podría disminuirse mucho la pena porque los parámetros de disminución están claramente fijados. Le dicen al juez, fíjate en las atenuantes que tiene. Si tiene algún atenuante, le bajas un poquito. Pero si tiene 2 agravantes, ya no tomas en cuenta el atenuante y más bien lo mantienes en el tope que te está diciendo el fiscal. Ya no puede bajar mucho. Antes, con el criterio de discrecionalidad libre, podía bajar todo lo que quería. Ahora ya no existe eso. Doctor, y una pregunta. Mire, acá no solamente nos escuchan abogados, también nos escuchan las personas que están de sus casas, ¿no?, que son trabajadores. Pero, ¿qué pasaría si un fiscal en su acusación señala una pena y el juez
determina una pena superior a la que señaló el fiscal. ¿Qué estaría cometiendo aquí el juez? Hay una circunstancia excepcional. Hay una circunstancia excepcional en la que el juez puede incrementar la pena cuando la justificación que sustenta la pena que está solicitando el fiscal no es atendible. No tiene razón legal. Es irracional, digamos. Es irracional. Entonces, el fiscal, por ejemplo, vamos a hablar de un delito que tiene pena entre 8 y 20 años de edad. Ya. O 20 años de pena privativa de libertad. Eso dice el Código Penal. Ajá. Y el fiscal está pidiendo 7. Ya. Oye, estás al margen de la ley. Estás pidiendo una pena que no está en la ley. La ley dice 8 mínimo. Entonces el fiscal está obligado a pedir cuando menos 8. Si pidió 7, el juez puede decir no, le voy a poner 8, porque el mínimo es 8. Por encima de lo que pidió el fiscal, porque la irracionalidad legal del fiscal es evidente. Es evidente, ¿no es cierto? Si el juez le pone por debajo de 8, ya está sujeto a la discrecionalidad del juez sobre la base de las variables que establece el tema de la aplicación de la pena. Pero esto tiene que estar debidamente fundamentado por debidamente fundamentado. Todo tiene que estar debidamente fundamentado. Claro. Doctor, a ver, resumiendo un poco, entendería que el tema de tercios lo aplico cuando, digamos, hay delitos donde las atenuantes o las agravantes están en el 46, las genéricas, correcto, ¿no? Entonces ahí aplico tercio. De robo pasé a robo agravado. Ahí viene el tema, digamos, que hace que los magistrados, fiscales, abogados en general tengan mayor sufrimiento, digamos, ¿no? Y lo ha indicado, hay un tema matemático. ¿Cómo se aplica el sistema escalonado, doctor? El sistema escalonado no es otra cosa que los pasos que sigue quien va a interponer una pena. Primer nivel, penas mínima y máxima que establece el Código Penal, y de ahí va evaluando en un segundo nivel la pena que podría ser probablemente aplicable a esta persona sobre la base de los criterios que establece atenuantes, agravantes, etcétera, y luego sigue disminuyendo en función del comportamiento del procesado, por ejemplo, o la situación especial del procesado, o de repente la responsabilidad restringida, lo cual le va bajando, ¿no es cierto?, un escalón más a la aplicación de la pena. Esto de el mecanismo mismo que se tiene para interponer la pena a una persona está sujeto a una primera actitud, una segunda actitud, una tercera y hasta una cuarta, donde con precisión se supone al final va a imponer la pena que corresponde. Esta decantación de la pena por niveles, por escalones, ¿no es cierto?, está sujeto a los diversos criterios que establece el Código, tanto el Código Penal como los acuerdos plenarios. Entonces, por eso les decía, es un tema bastante complicado porque hay que ver primero acá qué pasa, segundo nivel qué pasa, tercer nivel qué más hay que tener en cuenta para que pase algo, subo, bajo. Luego viene un nivel final donde de repente tengo que evaluar la naturaleza del delito, el impacto social del delito, la socialización del derecho penal, en fin, criterios que eventualmente pueden traer alguna variación final en la aplicación de la pena. No es uno de los temas más complicados en el derecho penal, precisamente es la determinación de la pena. Es uno de los temas más complicados, porque se pretende que la pena sea una definición, una conclusión final, ¿no es cierto?, respecto del comportamiento de una persona que ha incurrido en un hecho delictivo, teniendo en cuenta diversas circunstancias en torno del caso. A unos les va a parecer correcto, a otros no les va a parecer correcto. Por eso precisamente el tema de la determinación de la pena es un tema muy agudo en la discusión penal, y el problema no es solo en el Perú, sino en todas partes del mundo, porque calcular adecuadamente una pena para determinado delito en cada caso específico no es sencillo. No es sencillo. Yo recuerdo que en algún momento se hablaba en el tema de la prueba, ¿no?, de Michel Tarufo. En su primer momento dijo hay que ponerle valores a la prueba, pero después él mismo retrocedió y dijo no se puede, lo que dije estaba equivocado. Lo bueno es que lo reconoció. Lo que sucede justamente con el tema de la pena, doctor,
pareciera que entraran en el mismo problema, ¿no? No se llega a determinar, por ejemplo, en el sistema escalonado, determinan el sistema escalonado y muchas personas dentro de eso aplican la bonificación, y la bonificación es al último, claro, ¿no?, de determinar, pero por ejemplo eso no lo saben todos. Sí, definitivamente, como les decía, uno de los defectos de nuestro sistema y de muchos sistemas penales es la opción de escoger una pena idónea para cada caso. Hay penas que en algunos casos en nuestro sistema ya son como penas tasadas, ¿no es cierto? El otro criterio para interponer penas es eso, la pena tasada. Oye, tal delito, tanta pena y punto, se acabó el tema, en todos los casos, lo cual no es válido. ¿Por qué? Porque definitivamente cada caso es cada caso, las circunstancias de comisión de cada hecho son diferentes, la misma persona es diferente en cada hecho delictivo, entonces hay que considerar diversos factores, lo cual excluye el tema de la pena tasada. Sin embargo, por ejemplo, en los delitos de violación sexual a menores de edad, niñas de 12 años, 11 años, como que es uniforme la imposición de la pena de cadena perpetua. Es como ya una pena tasada. El mismo Código Penal dice, para este tipo de delitos la pena es cadena perpetua. Entonces, salvo que exista alguna circunstancia especial para disminuir la pena, ¿no es cierto?, no por el hecho en sí, sino de repente por la situación de la persona. Y eso origina que se le disminuya, por ejemplo, a 30 años. Pero en la mayoría de los casos de violación sexual de menores de edad se está imponiendo cadena perpetua. Y probablemente en la mayoría de los casos de delitos con organizaciones criminales y delitos graves también se tenga que interponer cadena perpetua, ¿no? Lo cual estaría trayendo como consecuencia que en delitos graves la pena ya más o menos, reitero, más o menos sería tasada, con algunas excepciones, por cierto, ¿no? Muy bien, doctor. El tema ha sido bastante interesante. Tengo que hacer una pregunta. ¿Qué opinión podría dar usted con relación a que hay unos delitos que tienen unas penas que no guardan relación con otros, ¿no? Es como que dice que por robarse un celular te pongo 30 años y una vida 8 años. ¿Qué opinión tiene usted sobre esa diferencia que hay, sobre que ciertos delitos tienen una pena tan alta que... Sí, es un defecto en el que se ha incurrido al hacer las modificaciones al Código Penal. Lo que pasa es que en el Perú creemos que incrementando las penas vamos a controlar la delincuencia, y eso es falso. Entonces, el último tema al que acudimos populistamente para controlar el crimen es modificar el Código Penal, y vamos imponiendo más penas en el Código Penal. Esto ha traído como consecuencia estas distorsiones, que por ejemplo, para una persona que comete un delito de robo agravado, como usted dice, un teléfono celular con violencia, son 20 años de prisión. Se supone que eso va a causar temor en la sociedad, en los que cometen delitos ya no van a cometer ese tipo de delitos, pero no ha controlado absolutamente nada. En los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, un homicidio, por ejemplo, ¿no es cierto? Si el homicidio es simple, la pena no llega a veces ni a 10 años, 8 años, 6 años. Entonces uno se pregunta efectivamente y dice, ¿cómo es que a una persona matan y le ponen 8 años de prisión y una persona roba un celular y le ponen 20 años de prisión? Es irracional el Código Penal, ¿no es cierto? Es irracional el Código Penal. Eso es consecuencia de la falta de criterios referenciales que no se pueden sustituir en el Código Penal. Los que hacen el Código Penal tienen que ser gente que entiende de derecho penal, pero lamentablemente se incurre en los vicios que le digo por parte del Parlamento, ¿no es cierto?, donde, reitero, populistamente hacen este tipo de modificaciones al Código Penal, y esas distorsiones que se producen son consecuencia de esas modificaciones. Es decir, en conclusión, diríamos que esas modificaciones son solamente mero populismo. Eso es. Pero técnicamente, penalmente, son defectuosas. Son defectuosas. Así Muchas es. gracias.
Muy bien, el tema ha sido realmente muy interesante, doctor. Le agradecemos su presencia engalana el programa. Estamos muy contentos de haberlo recibido. Quisiéramos contar con usted para otro programa en el tema que usted disponga, doctor. Estoy seguro que todos los radioyentes y cibernautas van a estar muy contentos con este programa, toda la información que van a poder recibir, sobre todo en un tema tan importante como es la determinación de la pena. Le reitero mi agradecimiento, doctor. Doctor Harrison, sus palabras. Muchas gracias, doctor. Bueno, también muy agradecido con nuestro invitado, ¿no? El ilustre doctor Iván Sequeiros, un reconocido jurista que ha tocado temas bastante importantes, ¿no? Dentro de ellos la resocialización, ¿no? Para romper un poco el hielo. Yo me acuerdo, mi profesor en Derecho Penitenciario me decía: todo tiene derecho al perdón, menos los ex. Y exactamente, pues exactamente, eso es lo que hemos sacado, y aparte sobre la determinación de la pena, ¿no? Y qué gusto, doctor. También agradecer a todos los cibernautas, radioyentes que nos acompañan en cada espacio de este humilde programa. Y bueno, con nosotros será, Dios mediante, hasta el próximo programa. Doctor Marco. Agradecerle nomás la digna presencia del doctor que nos ha engalanado, y espero que haya una pronta también que nos permite usted tenerlo nuevamente aquí en esta radio, para que nos siga de una manera académica puntualizarnos sobre lo que es la materia penal. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Reitero la alegría que siento de estar conversando sobre estos temas, como les decía, con público que no solo es experto en la materia, sino además con el público en general. Y creo que, insisto en la necesidad de que se difunda estos temas para mejor comprensión del funcionamiento del sistema de justicia en el Estado, ¿no? Entonces, cuando gusten, podemos seguir conversando sobre otras materias. Siempre estaré complacido de hacerlo, porque finalmente toda mi actividad profesional ha girado en torno no solo de la actividad judicial, sino también en torno de la capacitación de todas las personas para que entiendan mejor tanto sus derechos como sus obligaciones. Muchísimas gracias. Eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradecemos su presencia. Ha sido la presencia del doctor Iván Sequeiros, quien ha engalanado el programa. Muy amables. Hasta el próximo programa. Gracias. Permiso, gracias.